Imagínate avanzar en una barca por un canal oscuro al atardecer. El agua apenas se mueve. No se escucha tráfico. No hay música. Solo el sonido leve del remo cortando la superficie. Y entonces lo ves. Entre los árboles, algo cuelga. No es ropa. No son bolsas. Son muñecas. Decenas. Luego cientos. Algunas sin ojos. Otras con la cabeza torcida. Parecen mirarte mientras pasas. El hombre que vivía allí aseguraba que todo comenzó con una niña ahogada. Años después, apareció muerto exactamente en el mismo punto donde dijo haberla encontrado. Los expertos no pueden explicarlo, pero lo inquietante no es solo cómo empezó, sino cómo terminó. Su nombre era Julián Santana. En los años 50 dejó a su familia y decidió vivir completamente solo en una pequeña isla artificial en Xochimilco. Sin electricidad, sin vecinos cercanos, solo agua turbia rodeándolo todo. Cultivaba verduras y sobrevivía intercambiándolas. Un día aseguró haber visto el cuerpo de una niña flotando en el canal. No hay documentos oficiales que lo confirmen, pero para él fue real. Días después encontró una muñeca en el mismo lugar. La colgó en un árbol como homenaje. Pensó que con eso bastaba. No imaginaba que ese gesto marcaría el resto de su vida. Después de la primera muñeca, llegaron más. Julián empezó a recolectarlas en mercados, basureros y entre visitantes. Todas terminaban colgadas. No estaban ordenadas. No estaban restauradas. Estaban deterioradas. Con el paso del tiempo, la isla dejó de parecer un terreno aislado y comenzó a parecer un escenario inquietante. Rostros agrietados por el sol, ojos que reflejaban la luz de forma extraña, brazos sueltos balanceándose con el viento. Y mientras la isla se llenaba de muñecas, Julián repetía lo mismo. La niña seguía allí, y no estaba tranquila. Aquí es donde la historia cambia de tono. Julián decía que por las noches escuchaba pasos pequeños sobre la madera, que algo se movía entre los árboles, que algunas muñecas cambiaban ligeramente de posición. ¿Sugestión? Posiblemente. El aislamiento prolongado puede alterar la percepción, pero quienes lo visitaban empezaron a notar algo. El ambiente era distinto. No era solo la imagen, era la sensación. Ese momento en el que tu cuerpo se pone en alerta sin que sepas por qué. Y cuanto más muñecas aparecían, más intensa parecía la atmósfera. Ahora quiero que te imagines caminando por allí. El suelo cruje bajo tus pies. El agua rodea la isla. Levantas la vista y hay muñecas sobre tu cabeza, a tu espalda, entre los arbustos. El cerebro humano está diseñado para detectar rostros. Y aquí hay cientos. Aunque estén quietas, parece que te siguen con la mirada. No necesitas creer en fantasmas para sentir incomodidad. Es pura psicología. Pero entonces ocurre algo que hace que esta historia deje de ser solo un fenómeno mental, porque cuando el viento se detiene y todo queda en silencio absoluto, la sensación no desaparece, se intensifica, y tu cuerpo reacciona antes de que tu mente encuentre una explicación. En 2001, el sobrino de Julián fue a visitarlo. Pasaron el día pescando. En un momento, Julián señaló un punto específico del agua. Dijo que allí fue donde encontró el cuerpo de la niña décadas atrás. Horas después desapareció. Lo buscaron por toda la isla. Finalmente lo encontraron, ahogado, exactamente en el mismo punto que había señalado. La coincidencia fue inmediata. El hombre que dedicó su vida a calmar un supuesto espíritu murió donde todo había comenzado. Y eso cambió la percepción de la historia para siempre. Tras su muerte, la familia decidió mantener la isla abierta. Las muñecas no fueron retiradas. De hecho, aumentaron. Con la llegada de Internet, las imágenes se viralizaron. Videos mostraban muñecas moviéndose con el viento, pero grabadas desde ángulos que parecían sugerir algo más. Visitantes afirmaban escuchar susurros. Otros decían sentir cambios bruscos de temperatura.
Algunos dejaban nuevas muñecas como ofrenda. La isla se convirtió en destino turístico, pero no es un lugar alegre. Es un lugar incómodo incluso sabiendo toda la historia. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si nunca existió la niña? No hay registro oficial sólido del supuesto ahogamiento. Es posible que todo comenzara en la mente de un hombre aislado durante años. La soledad extrema puede distorsionar la realidad. Puede convertir un recuerdo confuso en una narrativa sólida. Pero incluso si esa fuera la explicación, el resultado sigue siendo inquietante. Porque el entorno se transformó y la historia se volvió más grande que su creador. Y cuando una historia crece lo suficiente, deja de pertenecer a una sola persona. Se convierte en algo colectivo, y eso la vuelve mucho más difícil de desmontar. Hay otro factor que no podemos ignorar: el poder de la narrativa. Cuando un lugar acumula historias durante décadas, el cerebro entra predispuesto. Si sabes que alguien murió allí, todo parece más intenso. Cada crujido se amplifica, cada sombra parece moverse. El miedo no necesita pruebas físicas, necesita contexto, y la isla de las muñecas tiene contexto de sobra. Pero eso no explica por qué tantas personas describen sensaciones similares incluso antes de conocer todos los detalles. Hoy, la isla sigue recibiendo visitantes. Algunas muñecas son nuevas, otras están casi desintegradas. El agua sigue rodeando el terreno. El viento sigue balanceando las figuras. La historia sigue creciendo. Y cada vez que alguien la cuenta, añade un detalle más. La isla ya no pertenece solo a Julián. Pertenece a todos los que la visitan y salen con la sensación de que algo allí no encaja del todo. Tal vez todo sea el resultado de la soledad, la sugestión y la psicología humana. Tal vez la mente de Julián necesitaba sentido en medio del aislamiento. Pero también es cierto que algunos lugares acumulan emociones intensas con el paso del tiempo. Y cuando esas emociones se mezclan con una historia potente, el efecto puede ser real, aunque la causa no sea sobrenatural. La isla de las muñecas no necesita pruebas paranormales para inquietar, le basta con existir. Si tuvieras la oportunidad de visitarla, ¿irías? ¿Te atreverías a caminar entre árboles cubiertos de muñecas deterioradas sabiendo cómo terminó la historia? Déjamelo en comentarios, porque este no es solo un lugar extraño, es un experimento involuntario sobre cómo la mente humana reacciona ante el contexto adecuado. Y cuando la narrativa, el entorno y la sugestión se alinean, el resultado puede ser profundamente inquietante. La isla sigue allí, las muñecas siguen mirando, y los expertos no pueden explicarlo.